Carlos Montoto, ¿qué hay? Buenos días. Que sí, que no, que sí, que no. Pinto, pinto, gorgorito, saca la mano. Oh, hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Vale, días. Carlos, buenos días. Es que, perdóname, pero es que estaba metiéndome en la cabeza de Donald Trump con esto de los archivos del expediente Epstein, el pedófilo reconocido, que hasta ahora estaba diciendo que de ninguna manera los republicanos liberaran esos archivos, pese a que había sido una promesa de campaña de las más importantes, y cuando se le han revuelto todos los o muchos de sus congresistas republicanos estaban a punto de votarlo, pues de pronto ha cambiado de idea el buen señor, pero chico, no hay manera de meterse en su cabeza, lo cual me hace pensar que si ha cambiado tan radicalmente de opinión y ahora sí que está de acuerdo con que se liberen, es porque ha estado mareando la perdiz. Seguro que cuando se liberen esos archivos que le salpicaban directamente después de las últimas semanas de correos electrónicos en donde se descargaba de cualquier responsabilidad a Bill Clinton por el propio fallecido Epstein, y los demócratas estaban publicando un montón de correos en los que se habría confirmado la presencia durante varias horas de Donald Trump en la famosa isla de los horrores pedófilos de Epstein, con una muchacha de 14 años que tiene nombre y apellidos. Pues me imagino que esos archivos seguro que van a aparecer censurados, habrán eliminado toda referencia no solamente a él, sino también a sus donantes de campaña multimillonarios que también aparecen salpicados o pudieran aparecer salpicados, y a otras personas relevantes del universo MAGA, y pues van a aparecer limpios de polvo y paja. Entonces estaba yo aquí jugando mientras esperaba que empezáramos voy a meterme en la cabeza por qué sí, por qué no, por qué sí, por qué no. Y chico, en esa cabeza es imposible de entrar, no hay forma de aclararse ni qué quiere, ni qué no quiere, ni qué vamos a ver, ni qué va a decir hoy, si dentro de 15 minutos va a decir lo contrario. Así que no te entretengo más y vamos a comenzar. Que decías tú que querías aclarar algo de lo que ha dicho nuestro compañero Rafa Cid antes de seguir con otros temas, Ujú. sobre el Colegio de Abogados de Madrid y concretamente de su presidente, que hizo unas declaraciones en el juicio al fiscal general del Estado como presidente del Colegio de Abogados de Madrid. Por lo tanto, se le supone que representa a los abogados que están colegiados en ese colegio, que bueno, tenía claro que el señor, por sus declaraciones, el señor fiscal general era responsable de la famosa filtración. Sí, Y bueno, sí, era una precisión, era una vale, pues precisión. ves a ella. Ha sido una precisión rápida, para aclararle a nuestra audiencia un poco, bueno, pues alguna cuestión que respecto a la intervención de este señor en el juicio contra el fiscal general del Estado, porque yo, bueno, los oyentes sabrán, o los que hayan entrado en la página web de Radio Clara sabrán que yo ya di mi opinión inmediatamente después de que declaró el teniente coronel Balas, sobre el destino que pensaba o entendía que iba a acabar siendo condenatorio para el fiscal general. Está en Radio Clara, en la web, lo podéis leer, los que no lo hayáis visto, y ahí lo tenéis, así que no me voy a repetir. No, la cuestión era aclarar a la audiencia dos cuestiones que a mi modo de ver no quedaron del todo claras en la alusión que el compañero Rafa Cid hizo ayer en este mismo espacio de Lo que hay. En el sentido de que parecía, o al menos así yo lo entendí, desprenderse de las palabras de Rafa, que le concedía una cierta autoridad jurídica al presidente, no es el presidente, es el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, precisamente por su condición de decano de los abogados de Madrid, ¿no? Tengo que aclarar que Eugenio Ribón no compareció en concepto de perito jurista, porque existen los peritos juristas. A veces se nos llama para que, con unos conocimientos especiales que podemos tener, de los que el juez de turno o la sala de magistrados de turno pretenda valerse para auxiliarles en su cometido, pues podemos intervenir en condición de peritos. Pero este no era el caso. Eugenio Ribón no estaba allí de perito jurista, estaba allí de acusación popular. Ese es el concepto en el que está. Y estaba allí en su condición de decano del Colegio de Abogados de Madrid, porque es el Colegio de Abogados de Madrid el primero que metió una querella por revelación supuesta o presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado. Entonces, deducir una cierta neutralidad jurídica, como me pareció entender de Rafa Cid ayer para apoyar su argumentario, por el cual él entendía que debía ser condenado, o que presuntamente pueda ser
condenado el fiscal general por razones muy diferentes a las que sostenía yo en ese artículo publicado la semana pasada, la opinión jurídica que Eugenio Ribón tenga, pues hombre, como poco, quien se condiciona o se constituye como acusación popular, eh, su neutralidad parece que puede ser puesta en cuestión porque ya partes en el proceso de intervenir desde una postura jurídica. Al señor Ribón, como que cualquier otro jurista le puede parecer lo que se quiera, y opiniones de juristas durante estas últimas semanas, y sobre todo a raíz de la semana pasada, sobre el destino final del juicio del fiscal general, hay todas las que quieras consultar y cada uno te dice una cosa. Razones para absolver, razones para condenar, pero desde luego atribuirle neutralidad por el mero hecho de ser El decano del Colegio de decano. Abogados es Mm. bastante absurdo. Entonces yo quería explicar, por lo menos yo en este punto discrepo de Rafa, también de otros, como el tema del papel de los periodistas desde el punto de vista jurídico, pero bueno, en eso no me voy a extender porque no me quiero repetir. Esta no es la cuestión. La cuestión es que yo sí que quisiera, como abogado en ejercicio que soy, conozco un poquito cómo funcionan las juntas de gobierno de los colegios de abogados por dentro, yo quiero aclarar un puntos muy rápidos. Primero, eh, por supuesto que los colegios de abogados hacen política. Y por supuesto que la mera elección de un decano supone un acuerdo político. No es esto de que los abogados colegiados en un determinado colegio votamos cada 4 años y ya está, como si fuera un presidente del gobierno. No, lo que se vota es una lista cerrada en la cual se presenta una candidatura. Es decir, este señor Eugenio Ribón llega al Colegio de Abogados de Madrid, a su posición como decano, elegido con una lista, con una serie de diputados o candidatos a diputado que se presenta contra otras listas de otras posibles candidaturas. Él encabeza esa lista y como resulta la más votada, pues es por ese motivo que no llega, no desembarca en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid solo él, sino que desembarca él y todos los que iban en su lista. Por tanto, por así decirlo, una Junta de Gobierno se asemeja más a un poder ejecutivo que no a un poder legislativo, para que nos quede a todos claro. Desde ese Mm. punto de vista, el decano de cualquier colegio de abogados ostenta la representación institucional del colegio y es en esa representación institucional del colegio de abogados de Madrid donde el señor Ribón y sus compañeros de junta, de los cuales mayoritariamente se entiende, porque si no, no hubiera sido elegido decano, esto les son favorables, deciden interponer esa querella como acción popular contra el fiscal general del Estado. Algo, tengo que decir, absolutamente insólito. En muy pocas ocasiones, una junta de gobierno de colegio como tal decide constituirse como acción popular. Y siempre que ha sucedido esto, suele ocurrir en defensa de los intereses de algún compañero por algún motivo, algún compañero abogado que con una manifiesta interferencia en los asuntos de la política general de este país, un decano del Colegio de Abogados, el que sea, en este caso el de Madrid, decida movilizar a su junta del colegio y decida, no se querella él a título particular, sino que se querella su institución, el colegio entero, es como poco sospechosamente tendencioso por un lado y además no demasiado democrático por otro, y desde el punto de vista de la representación que ostenta del resto de colegiados de Madrid, porque no ha habido un referéndum previo entre los colegiados de Madrid para decidir si secundaban o no una posible acción penal como acusación popular contra el fiscal general del Estado por parte de este señor Ribón. No solo esto, es que además, Rafa, no sé si no conocía el dato o se os pasó cuando comentabais, ha habido una asociación, en Madrid precisamente, es un colegio muy cooptado por abogados que representan grandes intereses corporativos a nivel de toda España, y es el caso de este señor Eugenio Ribón, que yo no dudo de su capacidad jurídica y de su prestigio incluso internacional. Ahí está su currículum, se puede ver en la web del Colegio de Abogados de Madrid, por ejemplo, quién es, cuál es su pasado vinculado al mundo de los seguros y al mundo del consumo, pero ha habido hay varias asociaciones, de hecho, constituidas en Madrid, que es un colegio muy grande, con más de 60.000 colegiados, una barbaridad. Pues hay varias asociaciones que no comulgan con el credo del oficial
oficialista del Colegio de Abogados de Madrid, no solo en el caso de Eugenio Ribón, sino ya de antes, con actuaciones muy polémicas de algunos de sus decanos, muy sesgadas siempre en relación a favorecer, comulgar o confluir con los intereses de la Comunidad de Madrid, las cosas como son, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de comunión de intereses, en muchos casos de quienes han presidido en los últimos años la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, y los hechos son, es decir, hay toda una retahíla de actuaciones públicas de decanos anteriores a este del Colegio de Abogados de Madrid, confluyendo en intereses con los intereses declarados de la Comunidad de Madrid, incluso antes de Ayuso. O sea, no se limita solo al tema de Ayuso. Y decía, creo que omitisteis, me parece que es necesario decirlo para que se vea que no hay una unanimidad en el colectivo de los abogados y que este señor no representa, Eugenio Ribón, la opinión de todos los abogados, ni de Madrid, ni de ninguna parte de España. Por tanto, carece de la representatividad que parecía dársele ayer por Rafa en su alocución, puesto que hay una asociación como la asociación, a ver si me acuerdo, ALA, se llama por sus siglas, Asociación Libre de Abogados de Madrid, que de hecho sacó un comunicado de prensa al día siguiente de la declaración de Ribón en el en la sala, en la sala segunda del Tribunal Supremo, en el juicio contra el fiscal general, diciendo que, bueno, que se avergonzaban de que el decano de todos los abogados tuviera un papelón como el que había hecho. A mí también me lo pareció cuando lo escuché, que desde luego, vamos, nada más lejos de la neutralidad, no solamente política, sino incluso jurídica, ¿no? Entonces, por otra parte, este señor se ha movido bastante a la hora de hacer toda clase de declaraciones antes y después de su declaración, el día antes, durante y el día después de su declaración en la vista, pues en todos los medios cercanos a lo que podríamos llamar la derecha en este país, desde ABC a La Razón, El Mundo, etcétera, etcétera. La COPE, dando sus explicaciones, están ahí en la web, se pueden encontrar todas sus explicaciones sobre el por qué él considera que no solamente es que es un delito, sino que es un delito absolutamente flagrante, espantoso, gravísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hombre, deducir de todo eso la exquisita neutralidad jurídica y que nada tiene que ver la filiación ideológica o la comunión de intereses económicos o de otro tipo con ciertos sectores de la política en este país, de este señor Eugenio Ribón, pues me parecía que era algo que era necesario ser contestado con datos y más cuando yo soy abogado y conozco cómo funcionan a nivel interno los colegios de abogados de Madrid. Era hacer esta precisión para que a la gente le quedara más claro y luego, oye, cada cual saque sus consecuencias, ¿no? Muy bien, dicho queda, Carlos. Vamos a otro tema, con apurando el tiempo, ¿eh? Sí. Mazón en el Congreso. A ver, ¿qué nos quieres contar? Lo vimos, lo oímos, lo escuchamos, se ha tertuliado de ello durante todo el día de ayer, lo que queda de hoy, y nos queda para unos cuantos días. Tu punto de vista. Lo que quiero decirle en primer lugar, señor, es que a mí no me mienta. A mí no. A mí no me mienta. Creo que Vale. fue el momento cumbre de la presencia de Amazon por una comisión de investigación como es la del Congreso, que ha demostrado definitivamente que las comisiones de investigaciones tienen de todo, en sede parlamentaria tienen, da igual que sea autonómica o nacional, tienen de todo menos de investigación. Es un formato que a mí me parece abominable y que además es inservible, porque si es de investigación, se supone que es para esclarecer unos hechos, porque si no, que no se llame de investigación, que se llame, pues como quieran, de exhibición parlamentaria o de quien quiera. Porque claro, ahí nos movemos entre dos modelos o dos formatos de comisión, mal llamada de investigación. El formato de masaje de pies y baño, que pudimos comprobar, por ejemplo, en las Corts Valencianas, con Mazón leyendo 25, 20 y pico folios para soltar su discurso y su argumentario sin prácticamente tiempo para hacerle preguntas y repreguntas, pues eso es un formato. Y luego está el otro formato, que es este formato en donde literalmente a Amazon no le dejaban hablar. Porque claro, estás llevando a un político. Tú sabes que cada minuto que tenga, lo hizo Pedro Sánchez en el Senado, perdón, lo hizo Pedro Sánchez en el Senado,
por ejemplo, lo va a aprovechar para soltarte otra vez su discursito, su panfleto, su argumentario, su meeting, ¿no? mm, Y no te va a responder a nada que no te quiera responder. Con lo cual, como ya se llevaba en la elección bien sabida, los portavoces de la mesa del Congreso y de los grupos parlamentarios que participaron en la comisión de investigación, pues la técnica consistía básicamente en no dejar hablar a Amazon. Pero entonces también el llegar al extremo de no dejarle prácticamente hablar, no dejarle prácticamente responder y dedicarse a soltar su propia verdad por cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios, desde el punto de vista externo, desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿para qué sirve? Desde luego para investigar nada, no. Para aclarar ninguna verdad, no. Sabiendo que además en el horizonte hay un proceso judicial en marcha que puede generar lógicas reservas a la hora de contestar diciendo verdad por parte del señor Mazón. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de comisiones? Bueno, pues, a ver, dándole vueltas, uno puede pensar, pues la intervención del a mí no me mienta, a mí no de Gabriel Rufián, que fue de lo más sonado, fue una de las más mm, fuertes. mm, Más allá del tono chusco de esos 20 minutos, mm, sí que pudo servir para reconciliar de alguna manera, de una forma tímida realmente, ¿no? A las víctimas. Hay que recordar que se pasó Gabriel Rufián todo el tiempo enseñando fotos y poniendo nombres y apellidos y caras a las víctimas fallecidas y exhortando al señor Mazón a pedir directamente perdón a sus familias. Insistió mucho todo el tiempo en eso, todo consistió en eso, básicamente. Y en un determinado momento, el propio Gabriel Rufián contó en sede parlamentaria, con el micrófono y delante de Mazón, que lo estaba haciendo porque se lo habían pedido expresamente los familiares de las víctimas, algunos de los cuales de hecho estaban en la calle de la carrera San Jerónimo apostados en la puerta gritándole de todo a Amazon. De hecho, hubo una entrevista que apareció en televisión con una de esas personas presentes, familiares de víctimas, a la puerta del Congreso de los Diputados, que confirmaba este extremo cuando decía que cuando Gabriel Rufián había mencionado, no sé si era su padre o a su hermana o a su familiar fallecido, o creo que era su padre y a su hijo, pues que se había venido abajo porque había sido un momento muy, muy fuerte. Desde ese mm. punto de vista de alguna manera, cierto consuelo de que se les pete con nombre y apellidos y cara la realidad y el dolor de las víctimas a un personaje tan desapegado, tan descreído, tan conmigo no va, como es el señor Mazón, pues puede tener alguna razón de ser. Pero en sí, en general, una comisión en la cual hablan unos y cuando vas a contestar no te dejan contestar, visto desde fuera, aunque sepas que lo que te va a contestar pues va a ser un meeting, porque eso es lo que hacen todos los políticos, también lo hacen en las entrevistas con periodistas, que te contestan lo Eh, que ellos quieren y, y- contestarte. y en Radio Clara también lo hacen en las tertulias. Claro, por ejemplo, pues con tal motivo, a mí me parece que estas comisiones son absolutamente inútiles. No sé la gente que esperaba porque no convence a nadie. Es decir, de lo que pasó ayer, yo tengo una conclusión. Los que quieren a Amazon en prisión están más convencidos que nunca de que Amazon tiene que acabar en prisión. Y los que creen que la culpa es del gobierno de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez toda la retahíla de insultos que caracteriza no solo la ultraderecha, sino también muchos en la bancada popular, pues están también completamente convencidos de que Carlos Mazón es ahora víctima, es un chivo expiatorio, la culpa la tenían los técnicos, él no tuvo ninguna intervención, bla, 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 bla. Y de hecho, tanto es así que el titular más sonado que de alguna manera se recoge como, pues eso, como gran resumen del paso de Mazón por el Congreso de los Diputados por parte de la prensa, sobre todo de derechas o que se alinea con el Partido Popular, es la frase de Mazón de que aunque hubiera llegado antes al CECOPI, el resultado hubiera sido el mismo, ¿no? Para dar a entender, realmente no fue relevante que yo estuviera tan localizable o menos localizable durante ese tiempo porque la tragedia se hubiera producido igual. Y yo creo que aquí, más allá de los detalles concretos de si alguna verdad se supo que no se supiera antes, se alumbró
alguna novedad, por ejemplo, en el tema de que los escoltas le acompañaron al Ventorro, pero que no salieron con él del Ventorro, con lo cual no se puede a través de ellos verificar qué es lo que hizo desde el momento que sale del Ventorro y va hasta el parking y después al Palau de la Generalitat y después al Circopi el señor Mazón. Creo que lo que yo creo que aquí más interesa ver es que, uno, el Partido Popular se puso de perfil. Tanto se puso de perfil, Manolo, que contraprogramó la asistencia a la Comisión de Investigación del Congreso del señor Mazón con una reunión de su Comité Nacional, una reunión a nivel, no sé si era nacional, sí creo que era nacional, de su Comisión Ejecutiva, para ser exactos, no nacional, de su Comisión Ejecutiva, para la misma hora, a pocas calles, en la calle Génova. Esto da a entender que claramente el Partido Popular da por totalmente amortizado a Amazon, lo que le pase a Amazon le da igual, y desde luego lo que no quiere es asociarse de ninguna manera a la figura del señor Mazón y todo lo que eso acarrea. No, porque ya desde el punto de vista de ellos, otra cosa es que tú no lo compartas No, no lo o no comparto comulgues porque, con esta idea, pero es la suya. Porque si bueno, no, en cualquier otra circunstancia, hubieran enviado por lo menos algún peso pesado del partido, probablemente al secretario general, señor Tellado, para acompañarle en la entrada, para que se viera que el Partido Popular está con él y que, bueno, pues refuerza o asume el discurso de que la participación de Mazón el día de la Dana no era relevante, no hubiera cambiado nada y que es más, es que ya sabemos, en fin, todas esas pantallas que ya judicialmente están súper pasadas, pero en los que el argumentario del Partido Popular y por supuesto de Mazón continúa insistiendo de que es que no teníamos información, es que no sabíamos lo que estaba pasando, es que la Confederación Hidrográfica del Júcar no nos dio los datos cuando nos los tenía que dar. Por supuesto, en el barullo de la peculiar, de este formato tan, en mi opinión, horroroso, incluso para seguirlo, más allá de sentarte a ver un espectáculo comiendo palomitas, esta comisión de investigación del Congreso, sí que hubo un par de detalles que por lo menos sí que son llamativos, ¿no? Aparte de este de que el Partido Popular no secundara oficialmente, apoyara oficialmente de ninguna manera a su candidato. Y uno es el tema de que negó que existiera un protocolo de Salert y Gabriel Rufián se lo sacó, se lo enseñó. En segundo lugar, dijo que no habían tenido conocimiento de ningún fallecido hasta las 5 de la madrugada, cuando en una comparecencia en televisión española a los 2 días o al día siguiente de producirse la tragedia, dijo a las 00:35 que efectivamente ya tenían constancia de que había fallecidos. Esto es tanto así que, aunque sea muy cogido por los pelos, Compromís ha anunciado ya que va a interponer acciones legales contra Amazon, veremos con qué recorrido, si es que realmente se atreven a hacerlo, por haber mentido manifiestamente en sede parlamentaria, donde se supone que tiene obligación de decir verdad y, por tanto, podría haber incurrido en el delito de falso testimonio. Bueno, si Manolo, si tú puedes poner, que la gente no lo ve en la radio, pero puedo poner todos los no, porque le lo digo cabeceos que porque he quieras. escuchado a Joaquín Bosch y dice que ante un previsible proceso judicial y estando el tema judicializado incluso en una comisión del Congreso que hay obligación de decir verdad, puede el afectado mentir o no decir toda la verdad y que eso está contemplado en la ley. El señor Mazón está a punto o puede ser judicializado, si no él, al menos el caso. Y Joaquín Bosch lo aclaró la tarde de ayer, por eso te decía Sí, que pero el no me lo recorrido de tienes que explicar a mí. Valdoví por mentir, Que no me lo tienes que explicar a mí. no, no, Explícaselo no, al no, miembro de no, Compromís, que es el que ha anunciado lo estoy explicando por lo oficialmente que ha acciones anunciado. legales. Sí, Valdovía puede decir que lo va a impurar por mentir y la han aclarado a Valdovía o Claro, quien por eso te crea. estaba diciendo.
que tenía dudoso recorrido siempre, y además esto en el supuesto de que se atrevieran a iniciarlo. Es decir, he empezado Bueno, diciendo esto, ¿no? Bueno, como de lugar, a mí me parece que esto es poquito relevante, que lo que pasó ayer fue un discurso, una escenificación que es un poco más para los fieles, tanto de un lado como del otro, que para ninguna otra cosa. A mí me interesa mucho, por ejemplo, que en cambio, con tanto ruido, ningún responsable parlamentario de ninguno de los grupos que estaba allí presente le preguntó, por ejemplo, por qué no se retiraron los bomberos del cauce del pollo. del pollo a mediodía, ¿no? Sí. Como sucedió. Es decir, Mm, estos eran responsabilidad suya mm. y son hechos concretos sobre los que se le podía haber incidido. Mazón estuvo como siempre está, es decir, al ataque, con Rufián incluso le trató de espetar, lo que pasa es que Rufián, muy zorro viejo, no le dejaba que tomara la iniciativa en el micrófono, pero le espetó incluso con el tema de quién había recibido a víctimas, que pues yo he recibido a víctimas, las que han querido reunirse conmigo, y el otro, pues yo las he recibido a todas, seguro que has recibido usted a todas, pero ¿cómo va a recibir a los 229 familiares de víctimas? Y se enquistaron ahí, se enrocaron ahí con ese tema, y este le sacaba que había vetado Mazón, le contraatacaba a Rufián en el sentido de que supuestamente Rufián sería uno de los grupos, portavoces, grupo de Esquerra Republicana, habría vetado no sé qué iniciativa, porque la verdad es que al final no quedó nada claro, de asistencia de determinadas, parece ser, víctimas en el Congreso de los Diputados, ¿no? Se ha montado un En grupo fin. de víctimas un tanto fantasma y Mm, fake, mm. con gente que incluso vive fuera de la comunidad valenciana. Sí, Plan- estuvo bien en cambio que sí que se le espetó, por lo menos quedó negro sobre blanco, diríamos en un símil literario, se le espetó por algunos de los grupos que le interrogaron la cuestión de la criminalización de las víctimas, ¿no? Se le preguntó si iba a pedir perdón por lo que su conseller de justicia, me parece que era, había dicho a algunas de las víctimas que estaban esperando de presidentes de asociaciones de víctimas que estaban esperando a ver cuánto tardaban en pasarse o en afiliarse al Partido Socialista, ¿no? Ah, Es decir, el patrón clásico, que bueno, aquí hemos ya anunciado un montón de veces, que pone el Partido Popular en marcha cuando tiene que gestionar una crisis humanitaria y que pasa, entre otras cosas, por criminalizar o politizar ellos los primeros a las víctimas, ¿no? En fin, un poco. A mí no me sorprendió que diera tampoco de sí, la verdad. Me pareció un espectáculo muy chusco. Me pareció que fue una comparecencia inútil. Es decir, no suponen nada. Amazon lo lleva en el oficio como casi todos los políticos. Esto no le supone absolutamente nada. Es un día más en la oficina, si quiere más tenso, más desagradable, pero un día más en la oficina. Y no está previsto que vaya ni siquiera a comparecer finalmente en la Comisión de Investigación del Senado, otro circo con sus payasos, porque el Partido Popular ya ha avisado de que, bueno, en fin, ya pondremos fecha, pero ahora mismo no hay prisa, porque estaba claro que en la Comisión de Investigación del Senado lo que se buscaba por el Partido Popular, que controla esa Cámara, era la foto con Sánchez, ¿no? Y ya ha conseguido la foto con Sánchez, el resto de la Comisión de Investigación no le interesa lo mínimo al Partido Popular ni a Vox, que son los que controlan el Senado, ¿no? O sea que un poco por ahí quería yo ir. Y bueno, no sé si te parece, pones música, que si no, luego no nos queda tiempo para lo demás. Algo que tú quieras apuntar alguna cosa. no, 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 yo creo que está todo dicho. La gente lo vio, lo oyó y que saque sus conclusiones. Ponemos música, ¿vale? Muy bien. Continuamos en Radio Clara, esto se llama Es lo que hay. Estamos hablando con Carlos Montouto y ahora nos vamos los 8 últimos minutos, Carlos, Mm. a hablar de el último tema, de Chile. Dices, una comunista hace historia. Explícate, porque van a la segunda vuelta y parece ser que no ha sido la más votada. Oh, ¿Por qué sí, dices sí, ha que sido la más votada. Pues es ha sido la que, más votada? claro, bueno, pero Sí, vamos por orden. explícate bien, vamos, Sí, sí, vamos por orden, vamos por vamos orden. por A ver. orden, va. Bueno, primero de todo, eh, ¿por qué he dicho que hace historia? Pues porque jamás en Chile una candidata comunista como la señora Jara
comunista del Partido Comunista, Janet Jara, del Partido Comunista de Chile, había sido la candidata más votada en unas elecciones presidenciales, aunque sea la Sí, primera vuelta. tienes Es razón, verdad que 26,8, 26,8. claro, claro, 26,7, 26,8. Sí, 2,5 puntos aproximadamente por encima de su seguidor, ¿no? El señor Cast, José Antonio Cast. Bueno, pero ahora hablaremos de Cast. Lo que importa es que, bueno, Janet Jara se ha presentado, hace historia doblemente, no solamente por ser comunista, aunque ella ya ha advertido que en el caso de ser elegida en la segunda vuelta como presidenta del país, se dará de baja de su afiliación comunista, porque ella, recordemos, no se está presentando solo por el Partido Comunista de Chile, sino que se está presentando por la coalición de partidos que encumbró precisamente a su predecesor en el cargo, el señor Gabriel Boric, que es una confederación de izquierdas moderada, no es ni remotamente el Partido Comunista chileno. Por tanto, esto hay que ponerlo entre comillas el adjetivo comunista que se ha utilizado, por supuesto, para demonizarla en prácticamente todos los medios Claro. de comunicación Sí. liberales y también libertarios en el mal sentido de la palabra que utilizan en América Latina, ¿no? Para que no Vale. me lo digas tú antes y me eches la bronca antes de que lo haga yo. Bueno, entonces, así que esta señora, pues ya digo, con carné de afiliada comunista, gana una primera vuelta, pero es que además hace historia porque prácticamente desde el regreso de Pinochet, o sea, desde el regreso a la democracia, tras la dictadura de Pinochet, nunca nadie había ganado unas elecciones, aunque fueran primera vuelta, partiendo del régimen, es decir, del gobierno que ya estaba en el poder y que estaba en concepto de saliente. Es decir, la gente en Chile no tiene la tradición de reelegir a un mandatario. Sistemáticamente vota en contra del que está en el poder. Y esto es una inercia, una tendencia que se ha frustrado casi que contra todo pronóstico en esta opinión. Esto es bastante relevante porque había no solo este precedente histórico de la manera de comportarse el electorado chileno, que vota casi siempre como voto de castigo o voto de protesta contra el gobernante que está en ese momento, es decir, vota frente a su candidato para prorrogarse o continuar en el poder, sino que además viene precedido por una situación de incremento exponencial de la violencia callejera, pues ya sabes, delincuencia común, incremento de robos, que es el caldo de cultivo abonado perfecto para la vuelta al orden y mando, sobre todo de las clases medias, etcétera, etcétera, que es el caladero de votos por excelencia de la ultraderecha en todo el mundo, ¿no? La seguridad ciudadana, ¿no? Y que además ha dado espléndidos resultados en algunos países de Centroamérica e Hispanoamérica. Recordemos, por ejemplo, el caso de Novoa con el narcoestado ecuatoriano. Recordemos, por ejemplo, por supuesto, los casos sangrantes en El Salvador. De Bukele, por poner otro ejemplo, ¿no? Y esto también se ha frustrado. Es decir, no solamente es que no ha habido un voto revanchista o de castigo contra el gobierno de Boric, sino que ha acabado ganando. Y ha acabado ganando, al menos siendo la fuerza más votada, con un 26,7, un 26,8, según donde mires, por ciento, en un panorama parlamentario muy fragmentado, en donde el heredero del pinochetismo, José Antonio Cast, recordemos que este personaje terrible, pues es uno de los invitados habituales de los eventos de Vox de Santiago Abascal en España, ¿no? Pues ha sumado un 24%. Y lo que pasa es que hay otros candidatos, sobre todo Franco Parisi, que es un populista que ha alcanzado totalmente inesperado casi 20%, desplazando al libertario en el sentido de Milei, Johannes Kaiser, que ha quedado en cuarto lugar, y también una Evelyn Matei, que ha quedado en la quinta. ¿Esto qué configura? Pues configura un panorama en el cual en la próxima vuelta, en la segunda vuelta, si efectivamente hubiera un corrimiento de intención de voto absoluto entre los seguidores de Franco Parisi y
los de José Antonio Caz y también los de el libertario este homicida que quiere cargarse a los mapuches, Johannes Kaiser, pues esto podría dar lugar a una mayoría absoluta de un 51 y algo por ciento frente a, en el mejor de los casos, un 49% de una presunta coalición de izquierdas. Esto es exactamente así. Va a haber un corrimiento de intención de voto a favor de José Antonio Caz totalmente unánime por parte, sobre todo, del partido de Franco Parisi, que como todos los populistas, por un lado, recoge el descontento popular frente a las políticas tímidas de Gabriel Boric, pero por otro lado, tampoco lo tienen tan claro, es demasiado heterogéneo la masa de votantes de Parisi. Pues no está tan claro. Vamos a ver el 14 de diciembre, creo que es la segunda vuelta, sí, cuando se enfrenten entonces ya sí a solas Janet Jara y José Antonio Cast, efectivamente se confirma esta tendencia por encima del 50% de todo el bloque de presuntos candidatos de derechas, o por el contrario, ocurren cositas, ¿no? Que a veces pasan, y sobre todo en estos países, de aquí a entonces, que hacen que el voto, sobre todo de los seguidores de Franco Parisi, pues se desmembre, se desgaje y no vaya todo a parar a José Antonio Caz. O sea que no todo el pescado está vendido, ya se sabe que va a ganar la derecha o la extrema derecha en Chile, ¿no? Y bueno, el minutillo, los 2 minutillos que me puedan quedar es solamente Te para, pueden quedar alguno más, ¿eh? bueno, pues alguno más. Es para contar algo que me parece también muy relevante para que veamos que en América Central y Latina en general y Sudamérica, no necesariamente los análisis que hacemos a veces desde Europa con etiquetas se cumplen. Porque también este fin de semana, este domingo, ha habido un referéndum muy esperado, promovido por el gobierno del cuasi dictador señor Noboa. De hecho, pretendía Daniel Noboa convertirse prácticamente en un completo, pues eso, presidente perenne, ¿no? En aquel país, después de además llevarse a cabo pues unas semanas horribles con ataques con explosivos que han sacudido el país, y que un enorme operativo de seguridad con más de 118.000 policías y militares que se desplegaron para custodiar las urnas. Y pues el referéndum consistía en 3 preguntas que eran, sobre todo una de ellas, muy esencial para el destino de Ecuador. Y contra todo pronóstico oficialista de Daniel Noboa, pues resulta que la población, por más de un 60%, ha mandado su referéndum a su casa y le ha dicho que no. Le ha dicho que no. Le ha dicho que no, casi con un 60%. A la pregunta acerca de autorizar bases militares extranjeras. Adivina de quién, Manolo. De Estados Unidos, por supuesto, Mm. ya te respondo yo, que tenemos poco tiempo para que no lo piensen mucho, en suelo ecuatoriano. Le han dicho que no, con cerca del 58% o en torno al 58%, a dejar de financiar los partidos con dinero público y al de reducir el número de asambleístas el 53,4%. Asambleístas es porque allí a lo que llamamos aquí Congreso de Diputados se llama Asamblea Nacional, como en la mayoría de los países en América Latina. Y sobre todo, la pregunta final, la más importante para Novoa, era en la que pretendía abrir un proceso constituyente que no estaba nada claro cuál era su objetivo ni el porqué, más allá de prorrogar su mandato indefinidamente. Pregunta que obtuvo el máximo rechazo en la consulta popular de este domingo con un 61,6% de los votos. Esto ha sido, a los 2 años de gobierno de Noboa, que recordemos que fue elegido después de una sangrienta campaña electoral en donde su principal opositor, el señor Villavicencio, fue asesinado brutalmente a tiros en un mitin por sicarios relacionados con el narcotráfico, y en donde el narcotráfico un día sí y otro también dirige prácticamente la política de Estado desde las cárceles y protagoniza enfrentamientos y motines ultra sangrientos en las cárceles del país, el último tan reciente como la semana pasada, es decir, hace en la antesala de este referéndum. Pues esto es una
bofetada en toda la cara al gobierno de Daniel Noboa, que pretendía convertirse en un nuevo Bukele o en una mezcla entre Bukele y Milei, precisamente obteniendo plenos poderes, es decir, como presidente casi plenipotenciario, si le hubiera salido bien este referéndum. Pero el pueblo ecuatoriano le ha dado la espalda, le ha dado una soberana bofetada. Ya el discurso al estilo Bukele de lo primero que hay que hacer, que es con lo que Noboa llegó al poder hace 2 años, lo primero que hay que hacer es desmantelar las redes de narcotráfico y el nivel de influencia que tienen, endureciendo sus condiciones en las cárceles y en las calles. Pues este discurso de mano dura está visto que no le ha funcionado en estos 2 años, que realmente ni siquiera el señor Noboa tiene el control de las calles en Ecuador en este momento, que como digo se ha convertido en probablemente el principal narcoestado a cara descubierta de la región y de todas maneras creo que puede ser un aviso para navegantes. Solo con el discurso de la mano dura contra los pandilleros y el narcotráfico que tanto cacarean Marco Rubio en América Latina y Bukele, solo con eso no se da solución a los problemas reales de la gente y pues a las pruebas me remito, ¿no? Le han dado una sonora bofetada este pasado domingo y esto pues hace concebir esperanzas de que tal vez el discurso monocorde en Chile de José Antonio Cast y de un tipo tan imprevisible como Franco Parisi en Chile pueda no desembocar necesariamente en unos resultados fúnebres para la democracia chilena y sobre todo para toda la gente que salió a la calle en 2019 eh, pidiendo una reforma constituyente que fue denegada, por otro lado, por el pueblo chileno en 2 ocasiones. Una, mucho más arriesgada, pero es que también fue rechazada en un segundo referéndum, en una segunda propuesta. Con lo cual, como digo, creo que los problemas, evidentemente, son mucho más complejos que una mera solución, ni policial y de orden y mando, ni de propuestas estrafalarias de permanencia del poder por parte de quien sea que lo haga, y los pueblos legítimos pues reaccionan evidentemente en contra de esta clase de tomaduras de pelo, sea en Ecuador o sea en Chile, ¿no? Así que pues con esta pincelada internacional quería terminar hoy que me parecía que era de interés. Muy bien, Carlos, pues aquí lo dejamos la semana que viene más. No se Ah, quejará la audiencia que hemos pasado por Trump, hemos pasado por el decano del Colegio de Abogados de Madrid, hemos pasado por Mazón y Rufián, hemos pasado por una comunista en Chile, en el Palacio Presidencial de Chile, hemos pasado por el narcoestado en Ecuador, o sea que han tenido de todo, surtidito. vale, pues lo dicho, la semana que viene nos traes otro surtido. Otro menú degustación. Venga, pues hasta Ah, la semana que viene entonces. Un abrazo vale, a todos, salud. salud.